Del 30 de septiembre al 2 de octubre, desde Chilecito, La Rioja, Argentina, Agrogenética Riojana, Canamérica y la Cátedra Libre Cannabis y Salud de la Universidad de La Plata nos traen el evento más representativo de la ciencia canábica, el Congreso de Cannabis 2021, donde los expertos más destacados de la región americana nos presentan los avances en investigación, producción y acceso que están revolucionando las ciencias de la salud, con más de 40 presentaciones científicas, clases magistrales y mesas de discusión. Además, la feria de stands virtuales para que los emprendedores del sector puedan exponer sus proyectos, productos y servicios ante un público especializado. Todo lo que querías saber sobre el presente y el futuro del cannabis terapéutico en la región americana se encuentra en Congreso de Cannabis 2021. Consigue tus entradas o stand ahora ingresando a congresodecannabis.com. Esto se va a hacer ahora a finales de este mes, como veías en el spot, en Chilecito, La Rioja. A mí me parece muy importante compartir la información, ¿sí? Siempre lo decimos, más allá de la militancia canábica que uno pueda hacer o no, hay gente que no lo hace y le pasa de costado, por eso no hay que creer que si bien está expandido y extendido, me parece, el uso del cannabis, sea terapéutico, sea recreativo, no todo el mundo lo hace, por eso hay que tratarlo con mucho respeto, pero es un tema que necesita información. Y para mí que se hagan congresos así, que ya tienen un viso de seriedad, no porque el resto no lo sean, pero digo, está la presencia de Bisotti, inclusive el gobernador mismo de La Rioja, y que se lo enfoque de esta manera, es súper nutritivo para la gente que está interesada y más que nada para que se pueda investigar qué es lo que uno pide, que se investigue, que se profundice en el tema, que de ahí se pueda comparar, que se saque información, porque es la única forma, por lo menos para mí, de avanzar sobre el tema del cannabis. Sobre esto vamos a hablar ahora con el doctor Darío Andrionolo. Él es organizador e investigador del CONICET de la Universidad Nacional de La Plata y del Centro de Investigaciones en Medio Ambiente, para que nos cuente un poco, bueno, lo que van a hacer estas jornadas y más que nada esto, profundizar en algo que es muy importante y necesario, que es la información, la investigación, porque si no, tocando de oído es muy complicado. ¿Te puedo decir Darío o doctor? Como vos quieras. Darío, por favor, Darío. O doctor Darío también. Doctor Darío suena bárbaro también, pero con Darío es suficiente. Bueno, Darío, muchísimas gracias por recibirnos acá. Bueno, nosotros, dentro de Vorterix se nos permite este espacio para tocar estos temas que para mí, insisto, son súper valiosos, están muy expandidos, y yo pensaba, como para hacerte la primera pregunta y meternos en la charla, ¿cómo es también, Darío, trabajar y llevar adelante este tipo de encuentros que, tienen autoridades súper rigurosas en la cuestión, en la materia, se va a profundizar seriamente con algo que todavía tiene cierta demonización encima, ¿no? Porque uno puede... Vos sabés que... Sí. Para nosotros que empezamos en el 2016, 2017 a trabajar en el tema, cuando empezaba recién a Mamá Cultiva a decir lo de los aceites, cuando esto empezaba a dar vuelta, recibimos intimaciones del decano de la facultad, recibimos intimaciones directas de los que en ese momento estaban en la Secretaría de Salud, que nos amenazaron directamente con mandarnos la gendarmería a la facultad. Venimos de un momento tan oscuro de la ciencia y la técnica argentina, donde siempre nos desgarramos la ropa diciendo que las universidades públicas eran libres, laicas, de excelencia, y en realidad no solamente que se comieron todo el tema del cannabis, los médicos, los fisiólogos, los químicos, los farmacéuticos, sino que éramos parte del discurso que demonizaba el cannabis. O sea, no solamente que no pudimos entender de cannabis, vos pensás que los neurólogos argentinos terminaron su carrera de médico y se especializaron en neurólogos sin saber qué hacían los cannabinoides en la regulación de la sinapsis. A la luz de hoy, es una vergüenza épica de las universidades argentinas y del mundo, ¿no? No vamos tampoco a desgarrar a nosotros. Así que, después de tanto esfuerzo, después de ser la pata de las universidades que en lugar de demonizar a los, voy a decirlo con ironía, a los fumaporros y las personas que usaban cannabis, les pusimos una oreja y nos dimos cuenta que lo que tenían ahí era mucha información que no circulaba en la academia y que la epilepsia sí tenía una respuesta positiva en muchos casos con el tema de cannabis, y la fibromialgia, y los dolores, y los abuelos con Parkinson,
etcétera, etcétera. Y nos dimos cuenta que en el mundo habría un mundo enorme con respecto al cannabis industrial, al veterinario, al cosmético, al alimenticio, que hoy estar en La Rioja construyendo una de las formas de producción posible para la República Argentina es para nosotros una alegría enorme, y es un trabajo colectivo de decenas de grupos universitarios, de CONICET, del INTA, en todo el país, que se han acercado a los cultivadores, que hemos recibido apoyo y conocimiento de ellos, y que hoy estamos en capacidad, junto con una provincia, de decir, bueno, miren, acá hay un modelo de producción de cannabis que puede ser posible, socialmente aceptable, y que no tiene que ver con exportar las flores como commodity, como si ahora fuera soja, que no tiene que ver con reemplazar una exportación como la soja por el cannabis, sino que tiene que ver con respetar todo lo que se venía haciendo, entender al cannabis, digo, por decir un ejemplo, las grandes empresas transnacionales, internacionales de la farmacia, lo primero que quisieron hacer ya hace unos 15 años atrás es a sacar del cannabis los compuestos activos, THC, CBD, fundamentalmente CBD, y hacer medicamentos solo con CBD. Y la planta esta, que es rebelde, les dijo, no, eso no funciona. Lo que funciona mejor son los aceites full spectrum, como lo que hace la gente acá en Latinoamérica, en Chile, en Perú, en Argentina, en México, Archi, distribuido por toda nuestra América, la costumbre de hacer aceites y consumirlo en forma de aceite, y a la luz de los resultados científicos, las grandes empresas transnacionales hoy tienen que caer a la cuenta de que un full spectrum es muy bueno, y empiezan a aparecer entonces medicamentos en ese sentido. Pero que nosotros venimos utilizando, o sea, el acceso en Argentina y en Latinoamérica de cannabis para aquellos pacientes que lo necesitan, hoy todavía está dado por el autocultivo y el cultivo solidario. O sea, aquellos que pueden acceder a un medicamento en la farmacia, importado, lo que pueden traerse algo de afuera, es mínimo, y tenemos que pensar que en el ReproCam hay 40.000 inscriptos ya, que las páginas se caen porque se abarrotan enseguida, porque la gente está ávida de hacer la inscripción para poder usar el cannabis medicinal. Entonces, digamos, estamos en este movimiento de ebullición, y juntar en La Rioja a 50 trabajos científicos, investigadores, profesionales de la salud, médicos, agrónomos, para pensar esto en forma coordenada y generar la masa crítica que va a definir las políticas en el futuro, potenciar la formación de recursos humanos, bueno, en conjunto con los cultivadores. Digo, las plantas nuestras nos las dieron cultivadores, que hoy todavía son perseguidos, que hoy todavía tienen peligro de caer presos. Y sin embargo, las plantas de ellos, pasadas a la universidad, con un proceso de mejoramiento, etcétera, son las primeras plantas que se van a inscribir como locales en el Instituto Nacional de la Semilla, y son la base, posiblemente sea la base de una industria canábica basada en germoplasma nacional. No tenemos que andar comprando tanto afuera, tenemos que abrir las puertas de conocimiento que tienen los cultivadores hoy, transportarlo dentro de la universidad, no dejar a los cultivadores afuera, no producir otro robo más de la ciencia, de los conocimientos populares, sino incorporarlos a todo el proceso que se viene adelante. Ese es un desafío colectivo que esperemos que demos un paso enorme en este segundo Congreso Argentino y tercero Panamericano, que se sintetiza en este evento. A mí lo que me llama la atención, Darío, y me parece fantástico de poder conversarlo con vos, es cómo, digamos, quienes se oponen a este tipo de congresos que tienen que ver con la investigación, están viendo a la gente, digo, que viene del ámbito científico o productores, incluso medicinal, creo que los ven como los whalers, ¿viste? Los ven como si fueran 10 que van a fumar porro, con muy pocos elementos de análisis, porque generalmente la gente que va demonizando el cannabis es gente que nunca lo probó, más allá de no haber casos justamente comprobados de que haya terminado en un daño justamente terminal o radical. Y por otro lado, es algo que proviene de una planta. Eso es lo que me cuesta a mí a veces entender. ¿Cómo se les quita ese viso de seriedad, digo, a ustedes trabajando, investigando, qué es lo que en realidad se pide y se requiere? Porque si no, no va a haber forma de poder avanzar si uno no puede profundizar. Pero hay como una negativa
previa, es decir, antes que comience, ya hay una voz que se levanta y dice que no, sin entender muy bien los alcances y el bien que le puede llegar a hacer a alguna persona desde el lado medicinal, como lo decías vos. Y así debe ser muy difícil. Yo creo que, bueno, con las autoridades que hay ahora, con la gente que integra las mesas, digo, que tiene la palabra, desde lo nacional a lo gubernamental, a lo local, quizás esto vaya cambiando un poquitito, porque la verdad que entiendo lo de ustedes de querer avanzar contra alguien que te dice que no, ya de base, sin siquiera interesarse en una investigación científica. Eso es lo loco. No, y aparte que se siguen utilizando estas frases de la marihuana es la entrada para las demás drogas. ¿Viste? Y uno se pregunta a la luz de los hechos, ¿de qué droga? ¿Del ibuprofeno? ¿De qué droga? ¿De qué estamos hablando cuando consumimos drogas? Acá hay muchas drogas que son mucho más peligrosas que de cannabis por la inhabilitación que le hace a la persona para tener una vida social, como las benzodiazepinas, por ejemplo, como los opioides, que son recetados por los médicos y que hay sobreconsumo, y que hay venta en los kioscos, y que hay, digamos, el problema de los opioides con Estados Unidos, veamos solamente las historias de House, es enorme el problema que tiene que hay con los opioides. Bueno, el fentanilo, y cannabis por ejemplo, aparece como una droga que es mucho menos dañina en ese sentido, no tiene dosis letal 50, o sea, no hay una sola registro de muerte por consumo abusivo de cannabis. Por lo tanto, este chiste de que te dormís antes de morirte es un hecho en el tema de cannabis. Por lo tanto, como medicina, es un medicamento archiseguro, mucho más seguro que la benzodiazepina, desde el punto de vista médico. Sin embargo, tenemos todo este paradigma de la droga que se nos viene encima, y tenemos en este paradigma de la droga 3 plantas prohibidas en nuestro país: la coca, el opio y la marihuana. La coca es ya un escándalo, digamos, porque en el norte consumimos coca, es algo telúrico. Estamos prohibiendo nuestra identidad, por lo menos la identidad de una gran parte de los argentinos, de gente que vive en Argentina, como es mascar coca. Y por un lado, tenés la planta de opio, o sea, vos podés comprar metadona en la farmacia, pero si tenés una planta de opio en tu casa, vas preso. Mi bisabuela tenía plantas de opio para dormir, pobrecita, estaría incriminada por drogadicta la señora a esta altura de la vida. Y por último, el cannabis, digamos, son los resabios últimos, yo diría, de la Inquisición en la vida de las personas. Y el tema del cannabis arriba de la mesa, que vuelve a nacer, es un proceso cultural, histórico, de resistencia que todavía no hemos evaluado correctamente. Porque después de 70 años de prohibición masiva, vas preso, muchos años. Ahora no tanto porque te está abriendo, porque hay concepto, pero ibas preso muchos años por el consumo de cannabis. Sin embargo, en algún consultorio remoto siempre había una madre desesperada que no encontraba solución para su hija y una señora al lado le decía, ¿por qué no probás con cannabis? O la vieja del barrio, o por dónde transcurría esa información que no era médica, que era el conocimiento popular y que era abrazado por las personas que lo iban necesitando para que hoy, cuando hay un poco de legalidad, se pongan arriba de la mesa cremas, lociones, tinturas, todo conocimiento popular que tiene que ver con la salud y que estaba a espaldas y a escondidas de la universidad. Es impresionante ese movimiento cultural. Y hoy la universidad y el Congreso tiene la posibilidad de tomar ese conocimiento, ponerlo arriba de la mesa, revalorizarlo, pero no robárselo de vuelta. O sea, no podemos hacer como hicieron los ingleses con el opio, de decir, ahora para ustedes está prohibido, para mí está permitido, después saco un análogo sintético, lo sigo prohibiendo a todos ustedes, les meto guerra por el opio, y yo sigo haciendo negocio con el opio como medicamento a nivel internacional. Eso no puede pasar con cannabis. Nosotros no, sería terrible que en 10 años más, siguiendo con esta lógica, cannabis se convierta en un cultivo tipo soja y que veamos trabajo infantil relacionado con cannabis. Eso tampoco puede pasar. Tenemos que tomar el toro por las astas y definir líneas de desarrollo local, industrialización local, generación de recursos humanos y de trabajo que permitan una socialización y un acceso realmente sin prejuicios al tema del cannabis. Y vos hiciste una diferenciación entre cannabis recreativo y terapéutico, una diferenciación que no sé si existe.
porque salud no es no estar enfermo, salud es un estado de bienestar social, cultural, en general. Y si algunas personas muy cultas, llegan a su casa y se clavan una copa de un whisky de $6.000 la botella, y encuentran ahí un estado de relajación, del mismo modo una persona que llega a su casa y se fuma un cigarrillo de cannabis para relajar, está ejerciendo un tipo de cultura, una forma de vivir, una forma de socializar. No es un drogadicto perdido que de ahí va a saltar a la heroína y va a salir a matar personas. Es una persona que puede ser un barrendero de la calle, un maestro de escuela, un director de banco, una ama de casa, puede ser cualquiera, que toma la definición de llevar su vida y de desarrollar sus costumbres con la libertad máxima. Me parece que acá el tema de cannabis también pone un tema en las libertades individuales y sociales. Y Darío, ¿dónde ves la importancia de congresos como este? Digamos, yo la veo porque, insisto, se visibiliza más, se puede profundizar en un terreno muy necesario que es medicinal para quien lo requiera, ¿no? Porque cómo le explicás a la mamá que su hijo tiene algunos problemas y que a partir de, en este caso con un aceite de cannabis, la vida de su hijo, y yo soy padre y haría cualquier cosa para que la vida de mis hijos o su calidad de vida mejore, que no lo puede llegar a utilizar porque no hay motivos muy claros. Y vos citabas el caso del alcohol. Alguien con una bodega quizás sale en la revista Caras, ¿no? Presentando sus 3, 4, 5 bodegas nuevas, que para mí el alcohol es algo que te lleva a un nivel de degradación que el cannabis nunca te va a llevar. Y el cannabis en este caso, eso, te puede dar una relajación, te irás a dormir, no mucho más, y está comprobado. Y alguien que toma 2 o 3 copas, digo, también está comprobado que puede ir hacia un lugar de violencia, saliendo a la calle es un peligro potencial. En el caso del tabaco, ¿sí? El tabaco mata lo que no mata el cannabis, pero más que nada me quedo pensando en eso, a ver, tenés esta gente que para sus hijos, sus hijas, para él mismo, incluso si quiere estar con 50 años como yo a las 2 de la mañana, y dice, wow, laburé como un perro todos los días, me relajo y me voy a la cama. Hay alguien que puede incluso denunciarme, que sea un vecino que vive enfrente, cuando yo cumplo con mi vida de forma regular, digo, y siendo padre, amigo, esposo, lo que sea. Así es. Y digo, me siento un delincuente a veces en mi propia casa y veo 2 o 3 que están en la misma cuadra y que por ahí están escabeando y están en la puerta y los veo como un peligro potencial. Entonces entiendo que ya de por sí es importante la presencia de este Congreso y más con las autoridades que hay. ¿Vos cómo lo ves, digo, desde tu perspectiva, para decir, bueno, acá hay dos importante puntos esto fundamentales que son que la ciencia y la técnica de nuestros países tiene que dar respuesta? Uno, en este momento, un apoyo a la industria, porque la industria, como yo decía, la industria internacional agarra para el lado que le conviene a las ganancias de las grandes empresas y por lo tanto el desarrollo de un producto full spectrum, digo full spectrum en el entendimiento de un producto que sea muy directo de la flor de una planta de cannabis de una variedad determinada, que tenga condiciones, digamos, que tenga suficiente CBD, que tenga el THC necesario, etcétera, que se elija. Eso pasado a un aceite junto con sus terpenos se denomina un aceite de cannabis full spectrum, como el que hay en otras partes de Uruguay, se está vendiendo, se vende en la farmacia, no estoy diciendo nada raro, pero que producido en la Argentina con desarrollo de industria nacional, que ya hay industrias que hacen cosas de vidrio para desarrollo de la industria del tipo de herbostería o plantas medicinales, puedan pasarse al tema de cannabis y generar, por lo tanto, como decía, un aceite full spectrum que esté disponible de toda la población a bajo costo. Un excelente producto a bajo costo. Y hoy, en lugar de tener un producto de 64.000 pesos, con un poco de cabeza y un poco asociando la producción con la investigación, podríamos tener aceite de cannabis de la mejor calidad a no más de 3.000 o 4.000 pesos en la farmacia. Ese es un desafío de la industria y de la técnica y de la ciencia. Y por otra parte, detrás de todo esto, como en el backstage del desarrollo industrial del cannabis, la ciencia argentina tiene que ponerse a hacer cosas que no hizo durante muchos años. Determinar cannabinoides correctamente, determinar los terpenos correctamente, saber qué cosas produce en un ensayo biológico, qué productos son los que producen la anestesia, cuál es el aletargamiento, cuál es el proceso antiinflamatorio, en qué modelos se pueden probar, qué pasa con la diabetes, qué pasa a nivel de celular, o sea, después la investigación es infinita
Nosotros, por ejemplo, tenemos colaboraciones con diversos grupos en el país, donde en Santa Fe, María Eugenia Livo, una investigadora, está trabajando con ratas a las que se les produce un síndrome metabólico, o sea, un daño por el exceso de sacarosa, y generan una especie de diabetes, problemas hepáticos, etcétera, que revierten con las cepas que tenemos nosotros. Por otro lado, se está viendo que en estudios in vitro, con los aceites que estamos haciendo de las variedades locales, también afectamos los canales que tienen que ver con epilepsias, por ejemplo. O sea, lo que hay detrás de la ciencia es un camino muy grande que tenemos que recorrer. La ciencia argentina y la farmacéutica argentina es muy interesante a nivel internacional, es muy buena, tenemos ahí un hándicap que otros países de la región no tienen, pero tenemos que orientar bien. La cosa es, digamos, yo soy muy crítico, por ejemplo, del estudio que están haciendo en Garrahan, de un aceite traído de afuera, solo con CBD, con niños, donde el resultado ya está medio cantado de lo que va a dar, porque es algo que se repite en otros lados. Entonces estamos generando un prohibicionismo nuevo que es decir, le damos, pero solamente CBD. Y acá lo interesante de la ciencia no es hacer lo que ya se hizo y lo que se sabe que va a dar. Lo interesante es jugar en los límites, ir corriendo los límites. Y en ese sentido, claro, quizás no vamos a poder empezar a jugar con niños, a experimentar, hacer los primeros desarrollos experimentales. Pero la ciencia tiene que tener todas las herramientas abiertas para poder jugar con CBD, con THC, con los otros demás cannabinoides que están. Y en ese sentido, un llamamiento desde acá a las autoridades de la ANMAT, a las autoridades que tengan que ver con las importaciones, con la aduana, que se permita a los científicos argentinos importar los patrones de cannabis, por ejemplo, para hacer análisis interno de los cannabinoides. Hoy todavía el trámite para poder comprar un frasquito así de chiquito, con un poquito de THC para usarlo en los instrumentos y poderlo comparar con el THC que tiene otras muestras, es virtualmente imposible. Estamos 5 años pasados de la ley 27350 del 2017 del cannabis medicinal. Y hoy estamos así de atrasados aún. Entonces yo creo que todos tenemos que hacer nuestro trabajo. Los que saben cultivar y producir plantas tienen que ponerse a pensar en esto, los que saben industrializar se tienen que poner a pensar en esto, los científicos tenemos que hacer el backstage de todo lo que es el desarrollo industrial y tecnológico, y las autoridades nacionales no solamente tienen que decir por radio que están de acuerdo con el cannabis, sino que tienen que ejercer su poder político de autoridad, y todos los intermedios que hay en el ANMAT, por ejemplo, tienen que saber que los trámites de cannabis pasan por la ley medicinal y no más por la ley de drogas. Porque al final hay una autoridad intermedia en la ANMAT que se agarra de la ley de drogas y dice, no te dejo importar las semillas porque tienen THC. Pero está la ley esta de investigar, no, pero tiene THC, así que no te dejo entrar. Y se paran en eso, y creo que tenemos que en este momento dejarnos de joder con este tipo de cosas. El horno no está para bollos, hay que dejar de tener ese tipo de problemáticas. Y por el otro lado, la policía y los ministros de seguridad tienen que dejar de excusarse también con esa ley de seguridad interior de la ley de drogas y decir, si lo encuentro con 10 gramos de cannabis lo voy a meter preso porque así me lo dice la ley. No, señor, la ley no dice más eso. Internacionalmente no se considera más eso. Y entonces nosotros estamos viendo cómo todavía tenemos presos por plantar acá y una policía que se escuda de una ley sin tener la capacidad de discernir entre un narcotraficante y un pibe que cultiva para la abuela. Y eso es una vergüenza para la policía, para las fuerzas de seguridad, no para nosotros que cultivamos cannabis a una escala bajísima. Se entiende. Por lo tanto, este Congreso es un aval a que estas cosas sucedan, a que los prejuicios vayan desapareciendo y podamos avanzar en un mundo donde el cannabis sea un elemento más de la vida de las personas. Tampoco es que porque cultivemos cannabis vamos a ser felices ahora y antes no éramos. Claro. El cannabis es un elemento más. Bueno, esto va a ser del 30 de septiembre al 2 de octubre en Chilecito, La Rioja. Ahí tienen toda la data. Si no, se pueden meter en Instagram, que es @Congreso de Cannabis 2021. Sí, que es la página que estamos viendo nosotros ahora para interiorizarse un poco. Para mí, insisto, la divulgación y la información seria, como lo que van a hacer en el Congreso, es van a dar conferencias, disculpame esto rápido, van a dar conferencias Lumir Hanu, que es el descubridor de los cannabinoides endógenos. Va a estar Cristina Sánchez de la Universidad Técnica de Madrid, Autónoma de Madrid, que va a hablar de cannabis y cáncer. Va a estar Marcelo Morante, que es el director del Programa Nacional de Drogas, dando su conferencia.
Así que están todos invitados. Quedan todavía algunas entradas presenciales para que quiera ir a Chilecito. Darío, te agradecemos muchísimo estos minutitos y para mí fueron súper valiosos y bueno, toda la mano para muchas gracias. A disposición. Ahí pasaba el doctor Darío, andrionólogo en este caso, investigador del CONICET de la Universidad Nacional de La Plata. Sigo insistiendo, hay gente que por ahí no comulga con esto y me parece perfecto, no a todo el mundo le tienen que gustar todas las cosas, pero por lo menos que se informe, que dejen de los científicos, que es gente más seria que nosotros, supongo, poder trabajar, poder profundizar lo que él decía, separar esto es analgésico, esto no, quizás te ataca más el glaucoma, que está comprobado. Y después hay muchos casos de familias y de padres desesperados por poder conseguir aceite de cannabis para mejorar la calidad de vida. Estamos hablando de la salud, ¿sí? Estamos hablando de la salud. Yo creo que también debería incluir en algún momento, en algún apartado, lo que él decía, que te puedas fumar un churro en tu casa y no te venga la policía ni un vecino a denunciar. Digo, es como relajar el cuerpo, no es mucho más que eso y está comprobado. Lo que pasa es que históricamente aquel que ha fumado cannabis pasó desde un lugar de simpatía, vieron que primero era el fumón pintoresco, a un lugar de peligrosidad y delincuencia. Y creo que esas dos cosas por lo menos para mí están mal, pero para eso también sirven estos congresos como el que se va a hacer en La Rioja del próximo 30 de septiembre al 2 de octubre, Cannabis 2021.